Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se han unido a esta conferencia. Esta ya es el segundo módulo de este ciclo de conferencias que estamos organizando de Sociocracia Práctica, construyendo el futuro de la educación. Y tenemos el gusto de entrar en este momento a la conferencia La autogestión consciente en una escuela. En este flyer vemos solamente a Alejandro Spied, pero tenemos el súper regalo que tenemos adicionalmente también a Pablo Rosenthal, que se han unido los dos para compartir su sabiduría el día de hoy. Eh, Ellos tienen una gran experiencia, son compañeros de trabajo hace más de 10 años, pasaron por el gran reto de educar a sus hijos y en el proceso de de la crianza de sus hijos, pues entendieron, llegaron a la escuela, a las escuelas Waldorf, la antroposofía, la ecología social, bueno, un montón de formaciones que les llevaron a entender la necesidad de repensarnos la educación y así llegaron también a la autogestión consciente y la sociocracia. Así que no me voy a extender mucho más en su presentación, pero es un gran honor tenerlos a ustedes aquí, Alejandro y Pablo. Muchas gracias. Estamos seguros que estos 10 años de experiencia criando a sus propios hijos y acompañando la crianza de los demás niños que han participado en este proceso educativo, pues va a ser muy, muy inspirador. Así que los dejo, nos vamos a volar hasta Buenos Aires para aprender de esta experiencia en Buenos Aires. Aquí tenemos gente de distintas regiones del mundo, tenemos gente de España, en Montevideo, yo estoy en Colombia. Bueno, estas redes internacionales como nos ayudan a que esta información y esta experiencia pues se socialice y se difunda por el mundo entero. Así que quiero hacer una recomendación para todos y todas. En la medida que nos sea posible, les agradecemos prender las cámaras para poder generar un poquito más, un vínculo más cercano que con un cuadrito oscuro. Así que ojalá todos podamos prender nuestras cámaras. Gracias, Sandra, que ya lo haces. Gracias a los que lo puedan hacer. Y también ellos mismos nos piden que si alguien tiene alguna pregunta o comentario, durante la misma charla participemos a hacer la pregunta o comentario. Podemos levantar la manito con ese simbolito, como lo voy a hacer yo en este momento, que está en la parte de abajo donde dice reacciones. Al hacer clic ahí se te prende esa manito. Entonces yo les podré dar la palabra a quien necesite la palabra o puede prender su micrófono y amorosamente intervenimos. Pedimos que no haya intervenciones por el chat, pero si alguno de ustedes se siente más cómodo por el chat, pues yo le leeré la pregunta a Pablo y Alejandro. Así que, bueno, nos vamos para Argentina a escuchar la experiencia de Pablo y Alejandro. Gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, gracias. Bueno, encantado de verlos. Hola, Fernando. Nos hemos conocido. Mm, sí. Eh, bueno, sí, sí, esto, digamos, preferimos en vez de hacer preguntas al final que ustedes tengan esa libertad, levantan manito virtual, manito real, saludan, abren micrófono, cualquier método, pero así lo hacemos más interactivo, creo que va a ser más interesante para ustedes y también para nosotros. Nos cuesta un poco el chat, por eso el pedido. Eh, Tal vez diría, bueno, nuestra experiencia en términos de conocernos con Pablo y en nuestra experiencia en términos de entrar en este camino profesional de ser facilitadores está directamente ligado con nuestra experiencia como padres trabajando en una escuela Waldorf, ¿sí? Yo tengo 5 hijos, Pablo tiene 4. Y esa experiencia nos transformó, pero también nos hizo darnos cuenta de algunas cosas que no funcionaban tan bien, que parecía que todo este cariño que le teníamos a los niños a veces entre los adultos no aparecía, ¿no? Todo este cuidado. Y entonces eso nos invitó a hacer un camino que no voy a extenderme ahora, no, directamente no lo voy a contar, pero a conectar, a formarnos y empezar a trabajar con organizaciones y grupos, pero especialmente realmente con escuelas. Tenemos como mucha experiencia con eso. Y en relación al título de este encuentro, ¿no? De Construyendo el futuro de la educación, creo que nuestro aporte puede ser, y esto es una experiencia muy grande que tenemos propia nuestra cuando fuimos padres en una escuela, pero también luego trabajando con escuelas, la vivencia de que cuando una familia, cuando los adultos nos sumamos a la organización de la escuela, eso también es un espacio educativo para los adultos. Entonces, el foco principal son los niños y los jóvenes, y esa es toda la fuerza está puesta ahí, pero realmente hay una vivencia de que algo se transforma en los adultos que también participan
¿no? Muchas veces son adultos que trabajan en empresas verticales, que tienen poca posibilidad de traer sus ideas y encontramos en una escuela como papás y mamás trabajando un espacio que también nos educa a nosotros y de alguna manera podemos decir que no, apostamos fuertemente educando a nuestros niños de una manera distinta. El mundo cambia a futuro, pero también somos responsables de cambiarlo ahora y ahí tenemos una gran oportunidad, ¿no? En este encuentro con otros adultos. Entonces, bueno, en ese sentido espero que lo que traigamos hoy, bueno, acompañe esta idea de cómo construimos una educación a futuro. La idea nuestra ahora es compartir, tener como dos momentos hoy. Uno tiene que ver con un entendimiento que nosotros tenemos y compartimos bueno, que las organizaciones son organismos vivos y cómo entonces un organismo vivo crece y se desarrolla y cómo el entendimiento de la sociocracia en la creación del organismo acompaña perfectamente este sentido de cómo la vida se expresa también. ¿Sí? Entonces queremos compartir un tiempo de hoy con eso, que lo va a traer Pablo, siempre abierto a que hagan preguntas en el momento. Y la segunda parte es, vamos a ver cuánto tiempo nos queda, compartirles un poco cómo hacemos nosotros, cómo nuestra experiencia implementando cuando una escuela nos llama y nos pide que quieren hacer un proceso de transformación, que quieren implementar una autogestión conciencia, contarle un poquito, bueno, qué pasos, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, porque para que les sirva tal vez de inspiración o de como información, y esa sería la segunda parte. En esta primera, una pequeña aclaración, hay algunas palabras que se usan en sociocracia. Nosotros hay dos palabras que usamos otras diferentes, pero tal vez un poco con lo que traiga Pablo van a entender por qué. No es simplemente que queremos cambiar las palabras o ser innovadores en eso, sino que a lo que normalmente se llama el círculo general, nosotros lo llamamos órgano madre, a lo que normalmente se llama los círculos, nosotros lo llamamos órganos, pero realmente hicimos este cambio porque para nosotros tiene un sentido y bueno, y espero que después de lo que comparta Pablo tenga sentido para ustedes también. Con lo cual, ya le paso la palabra y vamos, arrancamos por ahí. Mm. Sí, ok, bueno, no sé, son buenas tardes para mí, que entiendo que para ustedes también probablemente. Con esto de círculo general, órgano madre y círculo de órganos, no es que queremos evangelizar a nadie, simplemente es que a nosotros nos hace sentido y queríamos hacer la aclaración para que nos entendamos cuando nosotros hablemos, digamos. Porque a esta altura, después de tantos años, para nosotros sería forzoso tener que empezar a hablar de círculo cuando hablamos de órgano, ¿sí? Para poder fluir más cómodos nosotros incluso con esto, ¿sí? Pero no es que estamos proponiendo que la sociocracia cambie los nombres, ¿me entienden? Es simplemente como nos queda a nosotros, ¿sí? Ok, bien. Sí, tal vez en esto, en esto de entender que las organizaciones son organismos vivos, para nosotros tiene sentido observar cómo vive la vida. Digamos, si vamos a ser organismos vivos y si creemos que las organizaciones son organismos vivos, tiene sentido para nosotros observar cómo es que la vida vive. ¿Qué leyes hay en esto de estar vivos? ¿Qué cosas ocurren en esto de estar vivos, digamos, ¿no? Y si bien es un tema muy amplio, voy a agarrar un ejemplo medio pequeñito, pero para que me vayan acompañando con esta imagen. Como les compartí a Ale, yo tengo 4 hijos con mi misma compañera, y con nuestros 4 hijos pasó más o menos lo mismo que les voy a relatar ahora y probablemente a ustedes también les haya pasado algo parecido. En la primera ecografía, en la primera ecografía, yo veía en la pantalla un puntito que latía, un circulito pequeñito que latía, no veía otra cosa más que eso. En la segunda ecografía, veía un puntito que latía, creo que era un poquito más grande, creo no, sé que era un poquito más grande, pero seguía siendo un circulito que latía. Mi compañera sabe Dios todo lo que estaba comiendo en ese momento. Dios y yo sabemos todo lo que comía mi compañera en ese momento. Y en el devenir de esas ecografías, de pronto en una ecografía ya no era un circulito que latía. Ya había algo que empezaba a diferenciarse, incluso desde la forma.
aparecía algo que empezaba a diferenciarse. Empezaron a aparecer brazos, algunas piernas, algo que parecía la cabeza. Y en las sucesivas ecografías, cada vez con más claridad, empezaron a aparecer los órganos. Y entonces de pronto aparecía un hígado, de pronto aparecía un riñón, de pronto aparecían los pulmones. Bueno, los pulmones se vieron más a lo último, que sería con... Pero no, ¿me entienden? Entonces parecía ser, o pareciera ser, que a medida que vamos introyectando sustancia, ya no bastaba con un puntito para administrar toda esa sustancia, sino que la cosa se empezaba a complejizar y necesitábamos empezar, al menos lo que está en la idea del ser humano, es que eso se empieza a complejizar y se empieza a introyectar cada vez más sustancia que invita para que la idea de ser humano se pueda terminar de conformar, empezamos a crear órganos, porque parece que ya el puntito no puede solo con todo. Y para que se exprese la idea que se quiere expresar en esa organización humana, empieza a aparecer esta diferenciación. ¿Me acompañan con esto? Sí, Yo no estuve ahí cuando llámenle Dios, la divinidad, llamen Alá, llámenlo como quieran. Yo no estuve ahí cuando se tomó la decisión de que haya un ser humano, pero uno podría imaginar que, y acompáñenme con el delirio, que estos seres habrán dicho, y los seres humanos van a necesitar tomar agua, van a necesitar hidratarse. Vamos a ponerle un riñón a esta gente porque va a necesitar lidiar con líquidos. Y esta gente va a necesitar alimentarse, así que vamos a poner un intestino. Es decir, que lo que está creando el órgano es una necesidad que hay por detrás. Y lo que también parece ser que ocurre en los seres vivos, o al menos en el ser humano, es que cuando creamos un riñón, ese riñón es creado con propósitos claros y responsabilidades claras. El riñón sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y cuando creamos un hígado, el hígado tiene su propósito claro y sus responsabilidades claras. Nosotros no lo creamos, a nosotros nos viene de regalo. Pero ¿me entienden lo que quiero decir? Y cada uno de nuestros órganos tiene sus propósitos claros y sus responsabilidades claras. Y si, y acá hay algo que tiene que ver con la vida, ¿no? Porque no es que está primero el corazón y después el hígado. O no es que el riñón tiene que esperar que el pulmón respire. La vida es simultánea. Todo ocurre al mismo tiempo. La vida no tiene esta lógica secuencial de que primero va una cosa y después va otra. ¿Sí? Y otra de las características que tiene la vida, digamos, tiene que ver con esto de tener los propósitos, que los órganos tengan los propósitos claros y las responsabilidades claras, significa que el riñón no tiene que pedirle permiso al corazón para hacer su trabajo. Si el riñón tuviese que esperar al corazón, ya estaríamos muertos. Y si el riñón, si células del riñón se alejaran del propósito y no respetaran sus responsabilidades, es lo que en el ser humano conocemos con el nombre de cáncer. Son células que empiezan a obrar en contra del propósito del organismo. ¿Lo ven esto? ¿Me acompañan con esto? Ok. Y así es como parece que la vida quiere vivir o necesita vivir, que no tiene jerarquías, sino que con propósitos claros y con órganos creados, con propósitos claros y responsabilidades claras, no necesitamos preguntarle todo al cerebro para ver qué tiene que hacer. ¿Sí? ¿Me acompañan? ¿Puedo seguir?
No hay preguntas, todos están cómodos. Perfecto, cómodos, cómodas. Bien. Ahora bien, ahora bien, nosotros los seres humanos fuimos creados, por quien sea que nos creó, no quiero entrar en esa debate ahora, pero nosotros fuimos creados con la capacidad de reproducirnos. Es decir, con ninguno de mis cuatro hijos, yo tuve una conversación con mi compañera acerca de dónde le ponemos el hígado a nuestro bebé. Nosotros hicimos lo nuestro y la vida nos regaló un hijo, digamos, ¿está bien? ¿Me entienden lo que quiero decir? Nosotros fuimos creados con la capacidad de reproducirnos, pero no con la capacidad para crearnos. Cuando nos quisimos crear hicimos un Frankenstein, algo así, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, como seres humanos vamos a crear organizaciones, no tenemos la sabiduría que tiene la divinidad. Yo le digo divinidad para no entrar en ninguna cuestión particular, digo. n- No tenemos la sabiduría que tiene la divinidad que sí nos creó a nosotros y creó a los animales y creó. ¿Está bien? ¿Me entienden? No, nosotros nos reproducimos, pero no nos creamos. Pero las organizaciones sí las creamos. Y ahí tenemos un desafío, y esto que hablábamos al principio, así medio en chiste, medio en serio, retroalimentar, ¿no? Evaluar. La vamos a hacer lo mejor que podamos, pero vamos a tener que estar observando lo que ocurre para ver cómo sigue la cosa, porque no las vamos a hacer lo mejor que podamos, pero van a ser necesariamente imperfectas, digamos, porque no somos esos seres perfectos y divinos, ¿sí? ¿Me acompañan? Si bien en una parte somos divinos, pero no, ¿sí? Entonces, cuando estamos en el ámbito de las organizaciones, nos podremos imaginar que al menos en las escuelas Waldorf, pero en las organizaciones en general, hay un puñadito de cuatro o cinco personas que tienen la idea y quieren hacer algo. Sea poner una librería, poner un kiosco, una empresa o una escuela, lo que fuere. ¿Sí? Si se quiere, ese primer grupito de cuatro o cinco, podríamos pensarlo como ese puntito que empieza a latir. Que somos cuatro o cinco que estamos todos juntos haciendo todo. Porque ni siquiera somos la cantidad de personas suficientes para empezar a llevar a la periferia decisiones. Somos cuatro. ¿Me entienden? ¿Me acompañan con esto? Sí. Ahora bien, finalmente, en el supuesto caso que quisiéramos hacer una escuela, finalmente conseguimos el lugar con- y entonces abrimos las puertas de la escuela y vienen mamás, papás, matrícula, tenemos niños y la cosa claramente se empieza a complejizar. Empieza a aparecer cada vez más sustancia. Tenemos más niños, tenemos más familias. Es mi compañera comiendo, ¿sí? Me acompañan. Y ya precisamente ya no alcanzamos los cuatro para atender la complejidad de lo que la vida de la organización está pidiendo. Porque antes éramos dos familias y yo por ahí, por decir cualquier ejemplo, en una libreta y anotando con un lápiz, podía llevar la cuenta corriente y la situación financiera de la organización. Pero resulta que si ya somos 25 familias y que cada uno tiene qué sé yo, ya con esa libreta la vida se complejizó. Entonces ya no alcanza eso, esas formas de hacer. Y ahí es donde se empieza a introyectar esa sustancia que les digo y necesitamos empezar a crear órganos. Este primer órgano de cuatro, este primer órgano de cuatro, cuando teníamos y hacíamos todos, averiguábamos, ¿no? Es lo que nosotros llamamos el órgano madre. En términos de génesis. Estoy compartiendo con ustedes una génesis de un desarrollo, ¿está bien? Ese primer órgano madre, ese primer órgano es el que nosotros llamamos el órgano madre. Ahora, con esta complejización y este crecimiento y este introyectar sustancia, que no es otra cosa que vengan más personas y que nuestra organización vaya desarrollándose,
empieza a aparecer la necesidad de crear órganos, porque la cosa está más compleja. Esta necesidad la ven, no, no quiero quedar como medio dogmático, digamos, pero pueden vivenciar esto de que ya en la libretita no me alcanza, necesito, ok. Y entonces, este órgano madre, que es el único órgano que había en esa organización, crea, crea el órgano económico, el encargado de finanzas, con propósitos claros y responsabilidades claras, con total autonomía para tomar las decisiones dentro de su propósito y sus responsabilidades que le fueron delegadas en el momento de su creación. Igual que cuando creamos el riñón. El riñón no es libre, suena medio antipático lo que voy a decir, pero el riñón no es libre de dejar de atender su responsabilidad, porque si no el organismo se va a enfermar. Pero igual el riñón no quiere ser otra cosa que no sea riñón. En ese sentido corremos con esa ventaja. ¿Me acompañan? Y no significa que el órgano madre es el jefe del órgano económico. No, no es un tema de jerarquías. Es como la vida vive. Antes estábamos acá los cuatro, era lo único que había. Creamos este órgano para atender esta necesidad. Y así por delante tenemos un edificio y entonces creamos el órgano mantenimiento, por decir algo, con propósitos claros y responsabilidades claras y las personas lo energizan, ¿no? Este órgano madre, avanzo un poquito más porque ya estoy medio jugado con el tiempo, me parece, pero esto es un poco más largo, pero era más que nada compartir con ustedes esta relación que encontramos entre cómo vive la vida y lo que la sociocracia propone como forma organizativa de creación de órganos y tipo de reuniones, ¿me entienden? Es un formato orgánico lo que está proponiendo la sociocracia en términos de cómo crear la organización y recrearla como en función de las necesidades que existan. ¿Sí? No sé, Ale, ¿me estoy olvidando de algo que es importante? Eh, no, 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 para mí no te estás olvidando de nada. Tal vez sí, sí, ir un poco eso no sé cómo ibas Ah, a continuar. puedo decir esto que me acaba de venir, me acaba de venir. Este órgano madre, que en un principio va a estar ligada a la figura de los fundadores, ¿me entienden? En términos organizacionales va a ser así, ¿no? Cuando el organismo ya está listo, o sea, listo, nunca está listo, pero cuando llega a una madurez suficiente, ese órgano madre debería estar compuesto por representantes de cada uno de los órganos que fueron creados, porque vieron que si el hígado funciona mal, nos enfermamos, se enferma todo el organismo. Es decir, que tenga autonomía para tomar las decisiones dentro de la responsabilidad que tiene delegada, no significa que no guarda una relación directa con la totalidad del organismo. Y para guardar una relación directa en el cuerpo humano, en el ser humano, lo tenemos resuelto con la sangre, con los vasos comunicantes. En las organizaciones lo tenemos resuelto con representantes de esos órganos en algún lugar, como en el órgano madre, donde podamos cuidar el todo. Porque lo único que el órgano madre no está en condiciones de poder llevar a la periferia, porque no hay dónde llevarlo, y espero que me puedan acompañar con esto, la responsabilidad de cuidar el todo de la organización y la sana convivencia de los órganos que fueron creados, ¿me entienden que por una cuestión orgánica y no jerárquica, no hay otro lugar en el organismo que no sea en este órgano madre donde podamos cuidar el todo, que es donde los representantes de todos los órganos nos encontramos ahí para pensar a la organización como una totalidad? Desde el órgano económico no la puedo, no tengo la responsabilidad delegada para cuidar el todo de la organización en el órgano económico.
Ay, necesito saber si me acompañan porque no quiero que piensen que el órgano madre es el jefe. No, perfecto. Está quedando súper claro que no es un asunto de jerarquía, sino de conectividad entre órgano O madre sea, y los otros órganos. es conectividad y son responsabilidades distintas, ni más ni menos que eso. Son distintas responsabilidades. El órgano madre no puede llevar a la periferia porque no hay ninguna periferia que pueda cuidar el todo, ¿sí? Ni la sana convivencia o las dudas que aparezcan. Y no significa que, que un integrante de un órgano también está cuidando el todo, pero su responsabilidad específica y su tarea específica tiene que ver con la que le fue delegada a ese órgano. Y es donde, donde ese ser humano está eligiendo energizar la organización. Y que también puede estar luego como representante, esto también es importante aclararlo. Si yo trabajo en el órgano económico y soy integrante del órgano madre, porque el órgano económico me eligió como representante para energizar el órgano madre, soy un ciudadano de dos mundos. O sea, no es que yo solamente llevo lo de mi órgano al órgano madre. Cuando me siento en el sillón, en la silla del órgano madre, estoy trayendo lo que de mi órgano tiene sentido transmitir al órgano madre, que no es ir a pedir permiso, porque si estoy pidiendo permiso, estoy empujando una jerarquía. No tengo que ir a pedir permiso sobre las responsabilidades que tengo delegadas. Puedo consultar cosas, puedo tener dudas con algo, puede ser, pero no ir a pedir permiso para llevar adelante mi responsabilidad. Eso no es lo que voy a hacer. Pero puedo traer experiencias, vivencias y el órgano madre, como tiene la responsabilidad de cuidar del todo, por ahí tiene interés en escuchar cómo está el órgano que yo estoy energizando. Pero cuando me siento en el sillón, en la silla de la reunión del órgano madre, además de formar parte del órgano madre, de mi órgano, también asumo la responsabilidad de cuidar el propósito y la responsabilidad del órgano madre. No es que soy solamente el representante de mi órgano, porque si no, no estaríamos cuidando el todo. Si soy solo representante de mi órgano, no cuido el todo. ¿Me acompañan con esta pequeña sutileza? Ok, bueno, yo podría seguir hablando 3 horas de esto, ¿está bien? Pero Ale tiene algo también más específico en función con las escuelas y nuestra experiencia y me parecía una buena idea dejarle la media hora que resta para todos. Sí, por supuesto que, bueno, les agradezco la atención. No sé si hay preguntas, si hay algo que tienen para decir, si eso para nosotros tiene sentido, si les hizo sentido, si de qué habla este muchacho que no sé qué dice, no sé, lo que sea que les pase. Me pareció brillante y muy poético. Así que, Gracias, y muy Fernando. agradecido porque muchas veces hablamos del ser vivo, pero vos lo representaste sociocráticamente el ser vivo. Así que me pareció espectacular. Muchas Uy, gracias. me alegra mucho escucharte decir eso, Fernando. Te agradezco, te agradezco. Bueno, gracias. Sí, Bueno, Ale. ¿cómo? Ok, ¿cómo salimos de ahí? No, tal vez solamente como, imagino que a ustedes también les pasará si trabajan implementando, ¿no? Sociocracia, lo difícil, obviamente, sí, pero no el cambio de paradigma, el cambio de chip, ¿no? Es lo más difícil, el cambio cultural es lo más difícil, pero lo difícil que es que la gente entienda que no hay una jerarquía, ¿no? En este caso en el órgano madre o en el círculo general, ¿no? Como que parece que seguimos atrapados con esa idea de que si hay un círculo general tiene más poder que el resto. Y entonces, bueno, esta forma de verlo es la forma que nosotros tenemos para insistir y para que la gente pueda entender que no hay un tema de jerarquía, sino un tema de lógica de cómo vive la vida, ¿no? Como, bueno, nada, reforzar eso. Perdón, Ale, Bueno, perdón, Ale. Ale, perdón. sí, Quería dale. avisarles a todos, yo estoy bastante justo con los tiempos. Si en algún momento desaparezco, es porque estoy justo con los tiempos. En algún momento voy a desaparecer, pero quería avisar simplemente para no quedar así antipático. Dale, Dale. Pablo, muchas gracias. Ahí Malena levantó la mano. ¿Male? ¿No? Ok. Que sigas, te dice. Bueno. Tenía cosas para, esto da para seguir conversando. Pero, bueno, nos vamos a ir ahora como para otro lado totalmente y acá sí,
no es que es obligatorio, pero por supuesto que me encantaría o nos encantaría que hagan preguntas y que traigan también su experiencia. Contarles un poco lo que nosotros hacemos cuando venimos trabajando con escuelas, principalmente con escuelas Waldorf, creo que ya lo dijimos, eh, desde hace bastante. Primero, en la experiencia de ser papás, mamás colaboradores, en este caso dos papás, pero también después eh, empezando a acompañar escuelas, ¿sí? Y entonces, y con el tiempo en esa práctica, en algún momento, y nos ayudó mucho, digamos, habernos capacitado y que la sociocracia se encuentre o que nosotros nos encontremos en el camino de la sociocracia, porque teníamos ya otros caminos, otros aprendizajes que en relación a ser consultores y facilitadores se nos fue haciendo cada vez más evidente que para realmente lograr una transformación profunda en una organización, y cuanto más grande, más complejo de hacer, teníamos que hacer un proceso. Y un proceso que no sea un proceso simple y corto, porque eso no alcanzaba, porque tuvimos un par de experiencias de querer implementar, digamos, cuando hablo de autogestión consciente, si ustedes quieren en su cabeza, cámbienlo por sociocracia, y entonces los que ya tienen más, ¿no? Hagan ese cambio. Eh, Tuvimos la experiencia de intentar cambios en 2, 3 meses con 4 o 5 encuentros y nos dimos cuenta que no funcionaba, que no alcanzaba para hacer el cambio que necesitábamos. Y entonces, desde un tiempo a esta parte, bueno, de hecho tuvimos un encuentro también organizado por Sopra donde hubo algunos testimonios. Ese video de andar por ahí, si a alguien le interesa, eran los testimonios de algunas personas de estas escuelas. Pero entonces se nos hizo bastante evidente que necesitábamos hacer un proceso más largo eh, para que realmente esto empiece a vivir en una escuela. Y la primera dificultad, o una de las primeras dificultades, hay 2 o 3 dificultades, pero que me gustaría compartir con ustedes que tenemos antes de empezar, son tres. Si me olvido, si digo dos, me dicen falta una. Una tiene que ver con quién paga esto. No sé cómo es en España, entiendo que económicamente están un poco mejor, pero las escuelas Waldorf, por lo menos en Latinoamérica en general, no les sobra un peso y la regla más que nada es que está faltando plata, que los sueldos son bajos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque si le estamos proponiendo a una escuela que nos pide ayuda porque ya tiene algunos problemas, digamos, al menos de gestión, le estamos pidiendo que se embarquen, ¿no? Le estamos pidiendo que confíen y se embarquen en un proceso de un trabajo de un año que tiene un costo, que necesita recursos económicos, pero también recurso tiempo. Y esto es una primera dificultad y la forma en que nosotros lo atendemos y nos ha dado resultado hasta ahora es que lo que le proponemos a esa escuela, estamos hablando de escuelas que normalmente los padres y madres tienen una participación activa en general. Y entonces lo que les proponemos es hacer un formato que lo llamamos implementación barra capacitación. ¿Sí? Ponemos primero implementación porque decimos lo más importante es implementar la autogestión consciente en la escuela, pero también es una capacitación. Y entonces invitamos a que un grupo lo más grande posible de maestros y maestras, de padres y madres de esa escuela, se sumen, se comprometan en este proceso durante un año y que sean esas personas las que hacen posible el sustento económico y el sustento en tiempo y en energía para este proceso. Y con eso encontramos una llave, porque se imaginan una escuela que ya tiene problemas económicos, que además tiene problemas de gestión, con lo cual le cuesta tomar decisiones. Le llevamos una propuesta que significa meterse en un año a cambiar toda la escuela, pero además a meterse en un gasto, bueno, por lo menos parece una misión imposible. De esta forma, entendiendo que las personas que forman parte de ese proceso también y es real que se están capacitando, porque nosotros damos una capacitación, no solamente y estrictamente en la metodología sociocrática, sino también en otros aspectos que tienen que ver con, digamos, las organizaciones, ¿no? El entendimiento de ciertas leyes, arquetipos del ser humano, de las organizaciones, que nos ayudan a desarrollar mayores entendimientos, pero también habilidades sociales, comunicación no violenta. Es decir, hay distintas
temáticas que tratamos, que lo convierten en una capacitación. Y entonces de esta manera, y además, en la mayoría de los casos, aplicando una metodología que la llamamos punto de equilibrio, donde no es que ponemos un valor, o sea, nosotros tenemos un valor de honorarios, pero invitamos a que las personas hagan un ejercicio, no me voy a explayar en eso ahora porque no tenemos tiempo, pero que hagan un ejercicio de conciencia para entender cuánto valoran eso que van a recibir, y en base a su realidad económica que puedan aportar, si pueden eso que consideran que vale y si no, un valor menor en base a sus posibilidades. Con lo cual, con eso también abrimos a que en ese grupo, ¿no? Muchas veces lo que nos pasa, por lo menos en Argentina, es que las escuelas Waldorf tienen un público que manda a sus hijos, que tiene un estándar de clase media alta, y los maestros y maestras normalmente están un poquito más abajo en eso, y entonces tal vez para un maestro o maestra tener que pagar un valor que se le hace inaccesible. Bueno, de esta manera logramos también que todas las personas que realmente tengan interés, y especialmente maestros y maestras, que es muy importante que participen, lo puedan hacer. ¿Sí? Y ese es algo que proponemos. Otra cosa inicial que va antes de que inicie el proceso es tener mucha claridad, porque la escuela está funcionando, ¿no? Nos hemos encontrado, hace poco estuvimos con una escuela que tenía, que nació en el 74, se imaginan, una escuela que ya tiene muchos años, otras no, pero son escuelas que ya tienen una trayectoria, que ya tienen, digamos, una historia y una forma de relacionarse. La otra gran pregunta para nosotros, otro gran desafío, es que realmente la escuela, de la forma en que actualmente toma sus decisiones, tome la decisión lo más consciente posible de que va a entrar en un proceso de transformación. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Nos ha pasado, cuando éramos un poco más ingenuos en este tema, que nos convocaban, pues nos pasó con la escuela más antigua de Argentina, nos convocaron un grupo de padres y madres, un grupo de maestros y maestras de escuela, un grupo grande, y supuestamente íbamos a refundar la escuela, íbamos a hacer una revolución. Empezamos, a los 2 días vinieron otras 2 maestras que eran desde la parte del ala conservadora, y rápidamente todo ese proceso que iba a ser una gran revolución terminó en la nada o casi en la nada. ¿Sí? Entonces es muy importante para nosotros entender que realmente las personas o la forma y las personas que toman las decisiones en escuela, con la mayor conciencia, incluyendo a la mayor cantidad de personas posibles, tomen esa decisión de entrar en este camino. ¿Sí? Y tener mucho cuidado con aquellas personas tal vez que son históricos, no siempre son históricos, ¿no? Que tal vez se quedan callados en ese momento, no opinan, pero al poco de empezó el proceso empiezan a boicotearlo y ya tenemos un problema. Por lo tanto, cuanto más lo podamos hablar, explicar, y que realmente las personas que tienen peso en las decisiones, por historia o por lo que sea, se pongan de acuerdo en eso, para empezar. ¿Sí? Ese es otro punto importante, ¿no? Y le damos como mucha importancia a ese momento. Si necesitamos hacer 3 reuniones previas, las hacemos para que realmente esa conciencia esté y se tome esa decisión. Porque les decimos, la escuela de ustedes está funcionando, pero probablemente con lo que nosotros les vamos a proponer van a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, si tenían una asamblea, ¿no? Si tenían un sistema asambleario donde cada 2 meses convocaban a toda la familia, entre 60 se creían que estaban tomando las decisiones, decimos, bueno, probablemente, ¿no? Yo uso un término un poco cínico, digo, probablemente tengan que darle cristiana sepultura a esa asamblea, ¿no? Y entonces que sepan que, bueno, que puede haber, que pueden venir cambios, que esos cambios no los vamos a decir nosotros, por supuesto lo van a decidir ellos, pero que los estamos invitando a cambiar la forma, probablemente bastante de la forma en que tienen de gestionarse hasta ahora, aunque muchas de estas escuelas que yo le cuento se consideran autogestivas, no es que tenían un director o un jefe o un dueño. Pero bueno, era una autogestión a como salga, ¿no? Yo digo una autogestión a como salga, bueno, nosotros le vamos a proponer una autogestión con mayor conciencia, ¿sí? Entonces, este es el segundo punto, ¿no? Entender que hay una decisión importante que tomar, y que realmente estén las personas relevantes en esa escuela tomando esa decisión, porque si no, eso puede ser un prejuicio después para el proceso. Y la tercera, que tal vez la podemos encarar una vez que se decidió, pero que también es muy relevante, es entender si hay alguna situación de conflicto
que esté, digamos, presente en ese organismo en ese momento. Y cuando hablamos de conflicto no hablamos de problemas o que somos ineficientes o que tenemos poca plata, esos son problemas, no son conflictos. Cuando hablamos de conflicto específicamente hablamos cuando ya tenemos dos facciones, ¿no? Muchas veces son los progres versus los conservadores, pero no necesariamente siempre es esa. No podemos tener, ¿no? Los de primaria versus los de jardín, lo que sea, tenemos variopintas experiencias en ese sentido, pero lo concreto es que si tenemos una situación de conflicto donde ya las relaciones se dañaron, donde ya, digamos, hay resentimientos, donde ya las personas no se están, aunque sea solapadamente, hablando mal unas de otras, entonces lo que nosotros les decimos a esa organización es que primero necesitamos trabajar ese conflicto, porque intentar construir sobre una situación de conflicto, sabemos que van a aparecer cosas que van a aparecer del proceso, pero que en realidad tienen que ver con una cosa más profunda, que es relacional y necesitamos atender. Y estos, si quieren, serían como las tres cuestiones que nosotros le ponemos foco casi antes de comenzar. ¿Sí? Freno ahí. ¿Alguna pregunta, algo, algún entendimiento, algún comentario de esto? Ok. Bueno, ya saben, ¿eh? Abran el micrófono cuando quieran, pregunten o comenten su experiencia también. Yo sí quisiera en este momento preguntarles a Alejandro y Pablo Dale. si en una organización hay como resistencia de una o dos personas claves que no quieren participar. ¿Cómo han logrado como darle un vuelco a esa resistencia? Mm. ¿Cómo logran? Y no es fácil. Tenemos distintas experiencias. Hubo procesos que nos hicimos donde ciertas personas que sabíamos que tenían resistencia no aparecieron en todo el proceso. Pero nosotros estábamos como muy atentos, preguntando, monitoreando y bueno, el proceso se pudo hacer mucho mejor y tuvimos una situación que venía una persona, pero tuvo la valentía de hacerlo. Y esta persona era una persona fundadora y tenía muchos cuestionamientos, pero logramos que esté en el proceso. Entonces, sus cuestionamientos eran explícitos, no estaban en la sombra. Les podíamos echar luz. Y no hay problema con eso, porque por supuesto que podemos tener diferentes entendimientos, opiniones. En definitiva, nosotros al empezar la implementación y que estén los espacios de decisión, esta persona también entendía que, bueno, que las decisiones que tome esa escuela, ahora las estaba tomando la escuela de esta manera y entonces fue mucho más transparente eso y se pudo esta persona acomodar a eso y cada vez que tenía una dificultad con algo que pensaba que debía ser de una manera distinta, lo podía decir y entonces nosotros podíamos darle nuestra opinión, pero en definitiva las decisiones las seguía tomando si estábamos en el órgano madre, en el órgano de círculo general, ahí o en el órgano que sea y la persona entendió eso y pudo acompañarlo. Yo te diría, yo haría el mayor esfuerzo de contactar a estas personas y que planteen su oposición. Que planteen su oposición, porque conversar podemos conversar. Lo más difícil es cuando están ocultas y cuando esas críticas aparecen por detrás y entonces eso sí realmente dificulta. Sí. Antes de darle la palabra a Malena, quiero leer una pregunta que Vale ha hecho por el chat. Ella dice, cuando se confunde el órgano madre y se posiciona como jerarquía, o cuando un órgano funciona de forma cancerosa, ¿cómo se sanan aquellas organizaciones? Es la pregunta que nos hace Vale. Bueno, es una Digamos, pregunta. ¿no? O sea, claro, es como muy amplia, ¿viste? Es como ir al médico y el médico te va a decir, "Ni necesito verlo, necesito hacer los estudios. Necesitamos entender esa individualidad, ¿viste? No es que hay una ISO 9000 para este tipo así. Lo que sí podemos entender como un fenómeno general, como más arquetípico, es que si mandamos a la periferia decisiones y responsabilidades y hay un órgano que se nos enferma, el primer reflejo natural, orgánico, va a ser que eso que lleva a la periferia vuelva transitoriamente al centro, porque esa necesidad del organismo necesita seguir cuidándola, porque necesita seguir respirando, necesita seguir comiendo, necesita seguir viviendo, y con un órgano enfermo, el primer gesto orgánico es que tal vez el órgano madre vuelve a tomar
provisoriamente unas responsabilidades hasta que el órgano se recupere. Como ocurre en el cuerpo humano, digamos, ¿no? En el ser humano los otros órganos de alguna manera empiezan a prestar apoyo cuando hay un órgano enfermo, digamos, ¿no? Me aparece eso. Y no me acuerdo la otra parte que de la pregunta, perdón. Era si el órgano madre se tornó jerárquico, era creo la otra parte, ¿no? ¿Vale? Si el órgano madre se tocó no jerárquico, es un poco lo que preguntaban recién con la persona que si no se alinea, no se alinea. O sea, o sea, si tomamos la decisión y nuestro propósito está alineado con una autogestión consciente y con, digamos, y regirnos con este entendimiento sociocrático, o sea, definitivamente ese órgano madre no estaría cumpliendo el propósito, pero lo más probable es que no lo esté haciendo a propósito. Lo mismo que estas fuerzas que resisten el cambio. O sea, nos tenemos que encontrar con esas personas porque lo que nos resulta más sencillo y lo que nos pasa más rápidamente es que es que empezamos a maldecir la existencia de esas personas. Y en realidad, y ahí empezamos a crear la polaridad. Lo que nosotros necesitamos, yo les diría así, en el 99% de los casos de una persona que resiste el cambio, está preocupada, está asustada porque las cosas, porque la organización corra peligro. ¿Está bien? No es que te encontrás con Hitler que quiere tomar el poder y matar a media población. ¿Me entienden lo que quiero decir? No, no, no. No tenemos normalmente del otro lado personas, no digo que no existan, digo que no es lo más frecuente, que sean Ujú. personas que estén poderosamente malintencionadas. Lo que están asustadas. Y la Genial. cara visible del susto y del miedo suele ser la agresión. Y ahí hay que aprender un poco a lidiar con esas fuerzas, digamos. ¿Está bien? Genial, Pablo, muchas gracias. Malena, haz tu pregunta concreta para que tengamos más tiempo de que ellos Sí, no, continúen. gracias, Bea y Alejandro Pablo. Lo que decía Alejandro antes me traía un poquito a esta santísima trinidad de la sociocracia, ¿no? Que es la equidad, la eficacia y la transparencia. Dilo, habla, no tengas Sí. miedo a manifestar nada, inclusive dilo como te salga, porque a veces estamos buscando ser tan educados, tan cuidadosos, tan protectores, tan todo, que es un mamarracho. Mira, a mí me pasa que me estás tocando aquello y te lo tengo que decir y te lo digo así. Y a partir de ahí, ¿no? Entonces quería reflexionar esto muy concretamente y luego yendo a esta cosa de la creación al símil, ¿no? Que Pablo fuiste manejando. También en los humanos sabemos respecto de la vida, o bueno, esto creo yo, que la vida en sí ni empezó ni terminó y hay momentos en que aparecemos de una manera y desaparecemos y así, ¿no? Es decir, también estamos llamados a aceptar nuestra propia finitud. Y lo que les quiero preguntar es cuándo tenemos que aceptar que habiendo intentado todo en una organización o en una escuela, esto no es posible, agradecemos aquello que fue y pasamos a otra cosa. Punto. Che. Sí. Entiendo perfecto, acompaño que hay veces que a veces no es necesariamente la finitud de una organización, pero podría ser, a veces sí, pero a veces es como si te dijera, tengo que reconocer que con vos no puedo trabajar más. ¿Viste? O sea, nosotros compartimos comunicación no violenta justamente porque el encuentro humano, o sea, no lo tenemos garantizado por solamente por ordenarnos de una forma sociocrática. El encuentro humano, la compasión y todo lo que ahora tenemos bastante dificultado, sí, dificultado como humanidad, no lo tenemos que elaborar. Cuando hablamos de este chip personal y de autodesarrollo, eh, eh, estamos hablando de que tenemos que hacer el ejercicio de encontrarnos con seres humanos, de aprender a convivir con lo diferente sin perder nuestra forma. Y entonces, y ahí hay todo mucho por trabajar. O sea, hay veces que la organización se tiene que despedir, hay veces que hay vínculos que tienen que terminar. Mientras tanto, yo estoy más con el foco de intentar salvarlo. Yo además soy psicólogo, lo tengo que decir también. Yo soy psicólogo, además de consultor, trabajo con Ale, también trabajo en consultorio. Entonces digo, hay algo ahí que hay
Si tiene que terminar, termino. Sí, sí, sí. Bueno, aprovecho esto para decirles muchas gracias y yo es el momento en donde me voy a despedir, aprovecho que lo puedo hacer lo más orgánicamente posible. Bueno, muchas gracias y Pablo, será muchas hasta la gracias. próxima Pablo, cuando avisen y nos seguiremos viendo cuando nos tengamos que ver. Adiós. Muchas gracias. Que Chau. sigas bien y Chau, seguimos en vale. la sala con Alejandro todavía, ¿Cómo? pero muchas Sí, gracias, claro, claro. Pablo, Con Alejandro siguen, claro, por tu claro. tiempo. Chau. Muchas Gracias, gracias, gracias. Sí, ¿eh? nos quedan 7 Adiós. minuticos. Chau, chau. Gracias, Pablo. Seguimos contigo, Alejandro. Bien. Bueno, a ver, una pequeña mención. Creo que traes, Malena, para mí tiene que ver, yo me organizo así y espero poder desarrollar un poquito. Porque vos hablaste de tres pilares y yo tengo otros tres, pero esos tres están, y para mí tiene que ver con lo que llamamos la cultura, el cambio cultural, ¿no? Entonces, la transparencia, poder decirnos las cosas, tiene que ver con eso, ¿no? Y es la parte cultural. Y lo otro que vos decís, yo últimamente especialmente, ¿no? Tenemos bastante conciencia y yo lo digo con claridad a las organizaciones que quieren empezar este camino o las que ya lo empezaron, que es lo siguiente, o sea, implementar, en este caso llamémoslo sociocracia, autogestión consciente, no garantiza la felicidad, no garantiza que esa escuela va a sobrevivir. O sea, simplemente estamos creando una base orgánica, un organismo que permita que eso se exprese, ¿no? Como si dijéramos, a veces le doy este ejemplo, imagínense que queremos crear, si tuviéramos esa potestad, una persona que sea violinista, primer violinista de la Sinfónica de Buenos Aires. ¿No? Entonces, no seríamos necios, le pondríamos dedos, ¿no? Un oído, un buen oído. Ahora lo creamos. De ahí a que sea primer violinista hay un montón de otras cosas para hacer, ¿no? Porque a veces no estamos tan acostumbrados a ir al médico y nos diga qué hacer, o a llamar a un consultor que nos diga qué hacer y sacarnos un poco la responsabilidad, ¿no? Entonces, y con la autogestión, cuando ofrecemos implementar, también la gente a veces se cree que está comprando un departamento llave en mano, ¿no? Y entonces, o sea, no es un departamento llave en mano. Yo te voy a ayudar a que tenga una forma orgánica, que tengan reuniones saludables, o saludables la van a hacer ustedes, pero por lo menos que tengan la posibilidad de hacerla, porque van a tener una metodología, pero no garantiza la felicidad, no garantiza que tu escuela vaya a funcionar o no, porque tal vez tienen un combo de cantidad de maestros, cuota baja y población pobre que nunca va. Entonces, y eso no lo resuelve per se la sociocracia. Ahora te va a dar espacios para que pienses lo que tenés que cambiar si querés que sobrevivir, ¿no? Ay, pusieron permacultura, no sé qué significa, pero puede ser algo de permacultura, sí, tal cual. Entonces, vos querés comentar algo, Mari. no, no, yo puse permacultura, que es lo primero que dijiste. Permacultura es el cambio cultural permanente. Esto, Esa, y por ahí empezaste vos con esta trinidad, que hay otras y tal, y es el reconocimiento este, ¿no? Que estás en cambio cultural permanente, cuando haga exacto. falta. Tal. Ya Bien. está. Y entonces voy a tratar de hacer un resumen. Me dijeron que eventualmente nos podemos pasar unos pocos minutitos, pero no sé cómo están ustedes. Yo voy a intentar hacer ahora un hiper resumen de cómo seguimos nosotros cuando empezamos la implementación, ¿sí? Para que se lleven la imagen completa. Lo que proponemos normalmente es un trabajo de digo un año entero, ¿no? De si empezamos en junio hasta mayo del año siguiente, más o menos, eso se puede cambiar donde preferentemente tenemos al menos 5 encuentros presenciales, sí, es decir, si es en el interior o en otro país, 5 veces vamos y hacemos un trabajo viernes, sábado entero y domingo hasta el mediodía, viernes a la tarde, ¿no? Y esos son como grandes pilares porque ahí tenemos el encuentro presencial y bueno, nos permite trabajar más profundamente. Sí, los contenidos como comunicación no violenta los damos en un encuentro así para que tengamos tiempo de trabajarlos, de practicar un poco. Y después encuentros cada 15 días online. Eso es más o menos el esquema que nosotros proponemos, porque también cada 15 días le vamos dando tareas y cosas para que el grupo haga cuando empieza la implementación. ¿Sí? Y entonces, vuelvo a mis tres pilares que no es que excluyen a los otros, pero a mí se me arma así en la cabeza de lo que es la autogestión consciente o la sociocracia. Tenemos una parte de cómo le damos forma y cómo transformamos el organismo, que es un poco de lo que habló Pablo,
Tenemos otra pata, es cómo tomamos las decisiones y cómo llevamos adelante las reuniones. Y la tercer pata, para mí, es la cultural. Y es más general, pero es la que, si no ocurre, no va a ocurrir el cambio. ¿Sí? Y entonces empezamos a trabajar con esas tres patas. La cultural, desde el primer día, tratando de empezar a llevar, ¿no?, nuevas ideas, ¿no? Transparencia, somos todos sensores, suficientemente bueno, algunas de estas ustedes las conocen bien, ¿no? Empezar que esa cambio, no querer acumular poder, ¿no? Dejar fluir, todo eso tiene que ver con lo cultural, y es difícil de cambiar porque estamos formateados de otra manera. Y las otras dos sí son más técnicas, y entonces nosotros normalmente lo que hacemos en este proceso es arrancar con el rediseño del organismo, ¿sí? Ahí tal vez tenemos uno o dos encuentros donde trabajamos un poco la parte biográfica, donde trabajamos un entendimiento de cómo está la organización ahora, para no entrar con un producto que no acompañe el movimiento, el flujo que tiene ya la organización, dónde está, en qué momento, ¿no? Para poder hacer un encuentro de esas dos cosas. Pero una vez que empezamos ya a trabajar con la implementación específica, lo primero que hacemos es, bueno, revisar el propósito, revisar qué órganos, qué círculos tiene, qué integrantes los tiene, ¿no? Escribir, si no lo tienen escrito, propósitos y responsabilidades claras. Bueno, todo esto que ya la sociocracia lo explica bastante claramente, no me voy a detener ahí. Y como eso es lo primero, ¿no? La reconfiguración del organismo. Normalmente, o sea, normalmente no. Trabajamos con una organización que ya existe, que ya tiene sus órganos, que ya tiene sus comisiones, sus juntas, cada uno lo llama a su manera. Bueno, vemos qué sentido tiene eso, y ayudamos a que tenga mayor claridad en cuanto a propósitos de responsabilidades, y muchas veces también empiezan no fusiones o divisiones en base al entendimiento de justamente una de las cuestiones, que es la sustentabilidad energética, que es el otro gran tema. Una es la sustentabilidad económica, la otra es la energética. ¿Cuántas personas tenemos para energizar esta organización? Y de repente queremos tener 10 órganos, 10 comisiones, pero somos 10 personas, entonces es imposible, ¿no? Entonces ayudamos en ese proceso. Una vez que reconfiguramos el organismo, nos dedicamos principalmente a, bueno, al entendimiento de, bueno, que la diferencia entre tomar decisiones por consentimiento y no por consenso, y todo lo que significa la dinámica de la reunión. Y ahí fuertemente cambia un poco, porque ya tal vez los encuentros no son tan un día a la semana, todos juntos, sino que empezamos a acompañar tal vez reuniones de los distintos círculos, órganos, y en un principio tal vez facilitamos nosotros y después pasamos la facilitación a alguno de ellos, y entonces toda, digamos, la segunda parte de nuestra intervención tiene que ver con un acompañamiento que ya la experiencia nos dice que tiene que ser un poco más largo, ¿no? Y tal vez eso dura varios meses, de ver cómo empiezan a tener esta, no solamente la dinámica de la reunión, sino que realmente es- esto cultural que es, ¿no?, llevar a la periferia empiece a vivir. No solamente en términos de llevar a la periferia responsabilidades, sino que en la misma reunión no sea, ¿no?, que la sensación de fui a la reunión y cumplí. No, la reunión es el lugar donde nos organizamos para hacer lo que tenemos que hacer afuera, ¿no? Y si si algo te preocupó, ¿no?, técnicamente lo llamamos una tensión. Bueno, entonces llévalo a la periferia, pensá una posible, trae una propuesta, ¿no? Este gesto de llevar a la periferia también dentro de la reunión, ¿no? Y esto no es tan fácil, y entonces por eso necesita un acompañamiento más largo. Bueno, y con eso, y tratando de trabajar fuertemente lo cultural, que incluye, bueno, tal vez eso, compartir contenidos que tengan que ver no solamente con la metodología, sino, bueno, con el entendimiento. 32, yo cierro, no, cierro no, le doy punto final a lo que yo quería exponer. Entiendo que es rapidito, pero bueno, les quería completar la imagen. Y ahora, no sé, depende de ustedes, yo no tengo problema en quedarme un rato más si tienen alguna pregunta o algún comentario, no sé, eso lo dicen ustedes. Pues Alejandro, muchísimas gracias y bueno, ya no nos está escuchando Pablo, pero muchas gracias por esta sabiduría que traen, de esta No, experiencia de acompañar
tantos procesos educativos en sus procesos de transformación. Esos tres pilares que traen, ¿no? Cómo nos transformamos, cómo tomamos decisiones y llevamos las reuniones y el cambio cultural, ¿no? Y cómo nos tomamos el tiempo, porque estos procesos toman un tiempo. Cómo entendemos las dinámicas sociales que hay detrás del cambio, la resistencia al cambio, la propositividad. Tema que traías de cuánta la sostenibilidad energética, ¿no? Realmente tenemos las personas que necesitamos para poder sostener energéticamente el proceso. Has traído reflexiones muy, muy valiosas. Así que muchísimas gracias y abrimos si alguien tiene alguna pregunta en este momento, además de las que ya han surgido a lo largo de la conversión. Sí, o comentarios también, no necesitan hacer preguntas. Comentarios, sí. No quiero abrir mucho. Comentarios, reacciones, aportes, Pero preguntas, lo que sea. Tenemos unos minuticos si alguien desea compartir algo. Sí, quisiera comentar algo. Sí, Eh, una cosa que vi muy interesante en la sociocracia, porque inicié siendo consultor de transformación con otras metodologías. Al inicio usaba mucho las startups como modelo, ¿no? Pero una cosa que me pareció muy interesante, vos reforzás mucho la cuestión de la cultura, que me parece fundamental, pero a mí lo que creo que la sociocracia tiene un gran poder de transformación es la simbiosis entre cultura y estructura. Y estructura, digo, los procesos, porque tiene procesos muy claros, ¿no? Selección de roles, rondas. Entonces, a mí lo que me funciona muy bien es ver cómo hago la simbiosis entre cultura y estructura. O sea, cómo que una cosa alimente a la otra, ¿no? Y con esto vaya apalancando el proceso de cambio. Nada más que entiendo, un comentario. buenísimo. Entiendo que no hiciste una pregunta, sí, recontra, para mí también, y para mí lo fabuloso para nosotros de encontrarnos con la sociocracia, porque, o sea, forma y movimiento son polaridades, ¿no? Y si la vida, el movimiento no tiene algo de forma, no se puede manifestar, ¿sí? Pero si se endurece demasiado, entonces pierde la vida, ¿no? Y tenemos una polaridad constante, ¿no? En general en las organizaciones tendemos a crear una forma y endurecernos ahí. Entonces, lo fabuloso para mí de la metodología sociocrática es que nos está invitando todo el tiempo a revisar esas formas y a transformarlas. Y no, entonces entiendo que lo que vos decís es esa convivencia, ¿no? Entre la cultura y la vida y la forma, porque si no damos forma, no se va a poder manifestar la vida. Necesitamos dar forma, pero tiene que ser flexible, tiene que no estar, creo que es de la Lux, que dice, bueno, la autogestión o la sociedad no vive en el borde del caos. ¿Qué quiere decir? ¿Que somos caóticos? No, en el borde del caos quiere decir que estamos permeables a los cambios que venga de la vida, pero necesitamos una forma, ¿no? Y por eso muchas veces, y creo que es lo último que digo, ¿no? Vamos a una escuela, a una organización y nos piden receta, ¿no? Bueno, dame una receta. No, te doy una metodología sí te puedo dar, pero no hay recetas, porque si no lo vuelves a endurecer y la vida no se puede expresar, ¿sí? Perdónenme que me está entrando un llamado, no lo voy a atender, pero me sonó. Sí, entonces, bueno, para mí es fascinante, ¿no? Este equilibrio entre la vida y la forma y cómo la sociocracia nos da elementos para trabajar y yo lo digo así, crear la mínima forma que sustente la vida. Ahora, la mínima forma, si voy a hacer un roble de 30 metros, puede ser mucha forma, ¿sí? Si tengo que construir un cohete que vaya a la luna, voy a necesitar mucha forma. Pero que sea siempre la mínima, porque si no se endurece y se muere la vida, ¿no? Y ahí hay algo ahí que es interesante. Bueno, creo que estamos, ¿no? creo que estamos. Sí. Parece que estamos. No sé, Malena, Malena, vos. ¿estás haciendo así para hablar Podría o seguir para...? eternamente, no, no. Sí, pero tenemos que aprender a vivir con la incompletud, ¿cierto? No toda conversación logra tener un punto final, pero un punto es suficientemente Punto y bueno por seguido. ahora y por ahí lo podemos dejar.
Y nos juntamos cualquier día a seguir la conversa, no hay Cualquier problema. día nos seguimos juntando. Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias por traer esta experiencia tan valiosa de tantos años de servir a esta causa de reinventar los procesos educativos. Muchas gracias a ti, gracias a Pablo y gracias a todos y cada uno de los que se han conectado. Les recordamos que en media hora, bueno, ya en 22 Nos vemos. minuticos tenemos nuestro siguiente panel en este mismo link, de manera que quienes queramos seguir se pueden quedar en la sala quienes quieran. También van a ver como la tomadita de tinto con la conversadita previa antes de que empiece la sesión, pero se pueden quedar y oficialmente pues iniciamos en 22 minuticos. Nos vemos entonces, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas Adiós. gracias. Chao, chao. Chao. Interesante, Gracias. Alejandro. Me Nena, encantó. Gracias. Gracias. Súper.